Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, con un mensaje hoy, la cual te va a hacer pensar. Tal vez logra cambiar tu vida mediante el poder del Espíritu Santo. Nosotros queremos siempre invitar al Espíritu Santo que sea quien llama la gente, quien toca los corazones y cambia las vidas para siempre. Bueno, únete con nosotros en Generación Cristiana en Facebook, en @2019GRA, donde vas a encontrar mucha amistad, mucho amor y mucho apoyo espiritual para tu vida. Te lo recomendamos y te esperamos en Generación Cristiana en Facebook. Bueno, el mensaje hoy se llama El peligro de las fogatas ajenas. El peligro de las fogatas. Esta es una candela, pero estamos hablando de las fogatas ajenas y el peligro que representan para nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Hoy vamos a ver solamente dos pasajes, pero hoy, como ves, que tengo una chaqueta y estoy en Estados Unidos, en el estado de Georgia, y aquí está haciendo frío hoy. Estamos en mayo, a mediados de mayo, y nos entró un frente frío. Me hizo recordar de Pedro, una noche, cuando Pedro tenía frío y se acercó a una fogata. Ustedes saben la historia. Lo vamos a ver hoy, porque vamos a ver qué le pasó a Pedro en este instante. Algo que nosotros necesitamos comprender y entender. Todos sabemos de que Pedro llegó a negar a Cristo, no una vez, no dos veces, pero 3 veces. Llegó a negar conocerlo, llegó a negar andar con él, llegó a negar en ser su discípulo y su amigo íntimo. ¿Sabe qué? Eran 3 veces que negó a Jesús y fue dentro de un espacio muy corto de tiempo. Ya estaba muy tarde la noche cuando fueron a traer a Jesús en el jardín. Era de noche y anduvieron con antorchas y le buscaron a Jesús y lo llevaron a donde el templo. Y los que le buscaron eran los soldados del templo, los guardias del templo. ¿Y sabe qué? Apenas llegó al templo y entró un discípulo con él a donde el sacerdote. Pero había otro discípulo que no logró entrar, tuvo que quedar afuera, y este era Pedro. ¿Y sabe qué? Era dentro de un espacio de apenas unas horas en la madrugada. ¿Por qué haría esto Pedro, de negar a Cristo 3 veces? ¿Cuáles presiones ha de haber sentido Pedro por negarse a Cristo? Porque nosotros podemos llegar a estar en situaciones donde sentimos las mismas presiones. ¿Qué decisión tomó Pedro, la cual le puso en peligro espiritual? Vamos a ver en Juan 13, versículo 36 al 38, y estoy leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos, porque es muy entendible, es para todos. Empezando, Juan 13, versículo 36, se anuncia la negación de Pedro. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó, oiga bien, a dónde voy yo, tú no puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Es algo profético que le dijo Jesús, donde yo voy ahora, tú no puedes seguir ahora, pero puedes seguir después. Versículo 37. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida para ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida? Pero te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Dentro de muy poco tiempo, dentro de un par de horas, Pedro iba a negar a Cristo 3 veces. Ya estaba muy tarde, y el gallo iba a cantar en la madrugada, anunciando la negación de Pedro a Cristo Jesús. Sabemos de que Jesús le había dicho que esto iba a pasar. Sabemos de que Jesús había declarado a Pedro de antemano que el diablo lo quería sacudir juntamente con los otros discípulos. Esto lo leímos en varios evangelios de la Biblia, pero vamos a leer la versión en Juan 18, versículo 15 al 27. Pedro asegura no conocer a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Recuerda, 2 discípulos siguieron a Jesús cuando lo llevaron al templo. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, se supone que este era Juan, que conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Él no pudo entrar con Jesús donde iba Jesús, igual como Jesús había dicho, donde yo voy no puedes ir ahora. Versículo 17. Ella le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de este hombre? No lo soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, igual como hay frío aquí hoy, y yo tengo esta chaqueta, esta noche se hacía mucho frío en Jerusalén. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse, una fogata de fuego para calentarse. ¿Ya han visto ustedes las fogatas grandes, los fuegos cuando hace frío? Qué rico acercarse, arrimarse a una fogata,
aunque sea en un barril que se hace una fogata cuando está haciendo frío, frío, nos sentimos calentitos, tranquilos en la fogata. Y esto es lo que hicieron los guardias del sacerdote, los jefes de los sacerdotes, los sirvientes de los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. Algo normal, ¿no? Está haciendo frío, es una noche, estamos llegando a la madrugada, tantas cosas que han pasado y ahora estoy juntado con toda esta gente. Ellos se están arrimando a las fogatas para calentarse. Viene Pedro y se arrima a una fogata ajena, una fogata que no fue hecho para él, fue hecho para ellos. Jesús y el jefe de los sacerdotes, versículo 19. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos. Puede ser de que preguntó acerca de Pedro, no sabemos, pero le hizo preguntas acerca de sus discípulos y lo que enseñaba. Versículo 20 al 21. Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado dentro de todo el mundo. Yo he hablado delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo le golpeó en la cara y le dijo, esta no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Jesús le respondió, si dije algo malo, dime qué fue. Pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Luego Anás envió a Jesús, todavía atado, amarrado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Pedro insiste en no conocer a Jesús. Versículo 25. Mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata. Y alguien le preguntó, ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, insistió Pedro. No, no lo soy. Yo solamente soy un simple aquí calentándome en la fogata. Yo estoy igual a ustedes. Una noche frío, yo tengo frío. Me estoy acercando, arrimando a la fogata igual a ustedes. Yo no soy un discípulo de este, no sé quién, no sé de quién hablas. No soy discípulo de él. Versículo 26. Luego, un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo, ya te vi en el jardín, cuando arrestaron a este hombre. Pedro volvió a decir que no, de ninguna manera, no. Y este mismo momento, el gallo cantó. Mucho antes de que Pedro negó en conocer y ser discípulo y amigo de Jesús, se había tomado una decisión, la cual parece ser lo normal, algo corriente, algo que cualquiera tal vez lo hiciera. ¿Cuál era esta decisión que tomó Pedro? Pues hacía mucho frío esta noche, como te dije. Aquella noche, el diablo sabe que a nosotros nos gusta estar calentitos y tranquilitos. Nos gusta sentir bien. Nos gusta sentir el calorcito de la fogata ajena. Él sabe que no queremos estar a solos y fríos. Pero en este caso, era una trampa. Esta fogata ajena era una trampa. Versículo 18. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse. Esta fogata que hicieron los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo, pensarlo, era para ellos y no era para Pedro. Lo hicieron para ellos mismos. De seguro era una práctica de ellos y lo hacían a menudo. Quizás todas las noches prendían una fogata para calentarse en el tiempo de frío. No era nada de extraño para ellos, pero una práctica que lo hacían al menudo. Es como la gente que siempre están teniendo fiestas de locuras en sus casas. La gente que siempre están teniendo fiestas con bebidas, con bailes en la casa. Es algo que para ellos es muy común, muy corriente. Pero esto no es para el creyente, no es para el cristiano. Puede parecer algo tan normal y algo que no es malo para ellos. Pero cuidado con las fogatas ajenas, porque te pueden conducir a negar a Cristo. No solamente una vez, ni dos, pero 3 veces, como vimos en la vida de Pedro. Una fogata ajena también podría ser una relación extramatrimonial. Aquella mujer con quien coquetas o mantienes una relación íntima con ella, quemando las patas de su esposa. Esto es una fogata ajena. O puede ser aquel hombre que no es tu marido, ni tu novio, sino tu amante. Aquel que llamas cuando tu marido se haya ido a trabajar. Eso es fogata ajena. Peligro espiritual. Peligro mortal. O puede ser una fogata ajena. Pensalo. Aquella parte de tu negocio
¿Qué no conviene para tu testimonio? ¿Qué no conviene para un cristiano? Puede ser de que tengas un restaurante y la gente demanda que vendes cerveza, licor, bebidas, aguardiente, hasta vino de coyol, para satisfacer a la gente y para aumentar tus ingresos. Decides arrimarte a la fogata ajena. Esto es fogata ajena, peligro mortal, peligro espiritual. Pregúntate ahora mismo, ¿cuál es tu fogata ajena? Casi todos tenemos una fogata ajena, un peligro mortal, un peligro espiritual. ¿Cuál es la tuya? Pensalo bien. Puede ser de que tienes una novia fiel, pero a ti te gustas andar en secreto con muchas chicas. Esto es fogata ajena. O puede ser de que tú seas la chica y tienes un novio fiel, pero haces las notitas en las redes sociales y pones las fotos todo sexy, como dicen las chicas, para tentar o atraer a otros chicos. Esto es fogata ajena. Pedro hizo dos cosas mortales, dos errores mortales, tomó dos decisiones mortales, peligrosos, las cuales le afectó la vida natural, la vida espiritual. El primer error grave de Pedro lo hallamos claramente escrita en la Biblia, en el versículo 28, cuando dice, también Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. También Pedro se acercó, se arrimó a ellos para hacer lo mismo que ellos hacían. Pedro se acercó a una fogata ajena, la cual no era para él, no le correspondía, no le tocaba. Pero él, para hacer lo mismo que ellos en aquella noche fría, se acercó, se arrimó a este fuego tan rico. Pedro se acercó con gente mala, quienes eran gente ajena. Pedro se acercó con la misma gente que habían arrestado a Jesús. Se acercó, se arrimó a la fogata ajena de la misma gente con quien él había cortado, había volado la oreja de un sirviente del templo, un guardia del templo. Con la misma gente que había arrestado a Jesús con trampa, con violencia, con engaño y con fuerza. Pedro se acercó a ellos, se arrimó a la fogata ajena. Ellos no vinieron a Pedro, sino él tomó la decisión de acercarse a ellos, de arrimarse a su fogata ajena. Ellos no le acercaron a él se acercó a ellos para calentarse. Dice la Biblia que Pedro se acercó con ellos con un solo propósito. ¿Cuál era? Pues dice el versículo, para hacer lo mismo que ellos hacían. Esto era su propósito. Ahí es donde nosotros nos fallamos. Nosotros, si nos acercamos a la fogata ajena, no para predicar, no para enseñar, no para anunciar las buenas nuevas, sino para hacer lo mismo que ellos. Para hacer lo mismo que ellos hacen. Ahí es donde está el trampa. El segundo error grave que hizo Pedro era algo muy interesante. Vamos a leerlo en el versículo 25. Pedro insista en no conocer a Jesús. Mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó, ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No lo soy, insistió Pedro. ¿Cuál era el segundo error grave que hizo Pedro antes de haber negado a Jesús por segunda y tercera vez? Era de acercarse a una fogata ajena, la cual no era para él. ¿Y cuál es el segundo error que hizo Pedro? El de seguir calentándose junto a la fogata ajena, la cual no era para él, ni le convenía, y le mantenía entre gente mala. O sea que por haber tomado estas dos decisiones, primera decisión, acercarse a una fogata ajena que no es para ti. Segunda decisión grave, era de mantenerse o seguir calentándose en la fogata ajena. ¿Cuál fue el resultado para Pedro? Es importante porque puede ser tu resultado también. Acuérdese que el enemigo hace las trampas. ¿Cuál fue el resultado para Pedro? Versículo 26. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo, yo te vi en el jardín cuando arrestaron a este hombre. Pedro volvió a decir que no soy yo. Yo solamente me estoy aquí arrimando con ustedes, haciendo lo mismo que ustedes, calentándome en la fogata con ustedes. Ustedes calentitos, yo calentitos. Ustedes alegre, yo alegre. Ustedes en fiesta, yo en fiesta. No conozco a este hombre. No sé de quién hablas. Pero Pedro volvió a decir que no. En este mismo momento el gallo cantó. ¿Sabe qué? De entre la gente mala calentándose en la fogata con Pedro, hubo un testigo que lo vio con sus propios ojos. Lo miró junto con Jesús. Lo miró en el jardín. Lo miró cortar la oreja de aquel siervo. Lo miró junto
con los discípulos cuando arrestaron a Jesús, y con la presión de un testigo, y calentándose, arrimado a la fogata ajena, con lo demás de la gente mala, Pedro llegó a negar a Cristo por tercera vez, y cuando lo hizo, oyó cuando el gallo cantó. Y justamente a este minuto miró en los ojos a Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben de que este dolor de Pedro, por haberse negado a Jesús 3 veces, como el Señor, como el Salvador, como su amigo, como un discípulo de Él, esta decisión por haberse calentado en la fogata ajena y por mantenerse en esta fogata ajena con la gente mala, no solamente era el dolor de unos minutos, no solamente era el dolor de una noche, de un día, era el dolor de meses y años. ¿Cuántos de ustedes saben que en los países de ustedes, en las ciudades, en las comunidades, en los pueblos, en las aldeas, que todos los días, todas las madrugadas, cantan, todos los días, cantan el gallo, todos los días, cada vez que Pedro oía el canto de un gallo, casi todos los días, le ha de haber venido el dolor grande de haber traicionado a su mejor amigo, a su Señor Jesús. Una invitación para ti hoy. Ponga atención a lo que te va a decir el Espíritu Santo. Imagínese si tú te has acercado a una fogata ajena y has negado ser cristiano, o has quedado ahí en la fogata ajena con gente mala, en lugar de arrepentirse, de separarse, de consagrarse para Cristo Jesús. Piéntalo bien, has tomado la decisión de quedarse ahí arremado a una fogata ajena, a una trampa del diablo, rodeado de gente mala, calentándose en una fogata ajena. Es hora de arrepentirse, es hora de apartarse. Estás en peligro mortal, estás en peligro espiritual. Si te has quedado ahí en esta fogata ajena, aunque se sienta calentito y se sienta lo más normal, te vas a quemar, te vas a negar a Jesús y vas a tener estos dolores todos los días de tu vida cuando escuchas el gallo cantar. Al oír el canto de un gallo, uno y otra vez, te va a pegar estos grandes dolores y angustias por haberse arrimado, por haberse quedado, por haberse tomado estas decisiones, los cuales son una gran decepción, una gran trampa del diablo. Hoy es tu día para alejarse de la fogata ajena. Hoy es tu día para arrepentirse de haberse quedado en la presencia de la gente mala, arrimado a la fogata ajena, al trampa del diablo, solamente porque se sentía bien, se sentía calentito, te sentías como parte del grupo, porque estabas haciendo lo mismo que ellos. ¿Sabe qué? La fogata ajena es mortal. Si te quedabas ahí, si te quedas ahí, estás negando tu Señor Jesús y tu Salvador Jesús. Es muy probable de que si tú te quedas arrimado por decisión propia a esta fogata ajena, a esta trampa del diablo, rodeado con gente mala, haciendo lo mismo que ellos, si lo haces por decisión propia, es posible, es probable que te vaya a decir Jesús en el día del juicio: apártese de mí, malvado, porque yo no te conozco. Jesús no nos ha llamado para seguir en el pecado. Nos ha llamado para ser tus testigos, para ser sus discípulos, para declarar las buenas nuevas y para vivir una vida santa en este mundo decaído. Hoy es tu día para arrepentir. En el nombre de Jesús. Bueno, nos vemos muy pronto. Bendiciones.